Tocando el tema de ética utilitarista, tenemos que tener en cuenta en qué consiste, ¿no? Y para ello tengo que mencionar que la ética utilitarista es una teoría moral que es basado en el principio de maximizar la felicidad general. Y esto fue desarrollado por filósofos como John Stuart Mill y también Jeremy Bentham en el siglo XIX. El utilitarismo sostiene que una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar posible. ¿Para quién? Para la mayoría de las personas afectadas por esa acción que se hace, que se ejecuta. Porque lo que busca la ética utilitarista es lo que está buscando es maximizar la utilidad. Y esto se entiende como la suma de la felicidad y el placer. Y de esta manera minimiza el sufrimiento. Y este enfoque ético es centrado en las consecuencias de las acciones y no en los principios abstractos o reglas morales, porque los utilitaristas consideran que la moralidad se puede medir y comparar de manera cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, y que el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Pero el utilitarismo también ha sido objeto de muchas críticas y muchos debates, ya que no es perfecto y puede plantear dilemas éticos muy complejos. Puede ser un ejemplo el sacrificio de los intereses de unos pocos en beneficio de la mayoría. Y esto es muy debatible, pero el utilitarismo sigue siendo una de las teorías éticas más influyentes en la filosofía moral. Por eso hoy les voy a hablar de eso, ética utilitarista, y vamos con todo. Hay que comprender, hay que conocer, ¿no? Antes de ir a esto del contexto histórico, quiero mencionar, ¿no? ¿De qué nos podría servir la ética utilitarista? ¿De qué nos sirve conocer esto? Bueno, nos permite tener una evaluación crítica porque al comprender el utilitarismo podemos analizar críticamente las acciones y políticas públicas desde una perspectiva que se centra en el bienestar general y lo que te puede permitir identificar posibles dilemas éticos y evaluar cómo afectan a las personas. Y aquí viene lo importante, lo muy importante. También nos ayuda a la toma de decisiones informadas, porque el utilitarismo ofrece un marco ético sólido para evaluar las consecuencias de nuestras acciones y tomar decisiones éticas basadas en la maximación de la felicidad general. Y esto nos va a ayudar mucho porque hay situaciones morales muy complejas y al comprender el utilitarismo podemos tomar decisiones más informadas, ¿no? Porque siempre va a haber ese grado de complejidad en las situaciones morales. Y otro beneficio muy importante es que nos va a ayudar en la promoción del bienestar. Comprender y aplicar los principios del utilitarismo puede ser útil en la promoción del bienestar general en la sociedad. Y esto puede ser especialmente relevante para quienes trabajan en áreas como la política pública, el desarrollo social y la salud pública. Y no solo ellos, sino otros, muchos más. Y también debemos tener en cuenta que nos brinda la resolución de dilemas morales, ¿no? Nos da la solución a algunos, pero también nos deja a otros. Pero el utilitarismo, de cierta manera, proporciona un enfoque para abordar dilemas éticos difíciles, muy difíciles, como la toma de decisiones en el campo de la atención médica, por ejemplo, la distribución de recursos escasos o las cuestiones medioambientales. Y esto puede ayudar a sopesar las consecuencias y determinar la opción que maximice la felicidad. Y otra cosa es la responsabilidad social. Hay un beneficio muy importante porque el conocimiento de la ética utilitarista puede fomentar un sentido de responsabilidad social al considerar cómo nuestras acciones individuales y decisiones colectivas impactan en la felicidad y el bienestar de las personas. Y esto es muy importante porque tenemos que comprender lo que sienten los demás también. No debemos solo ser muy individualistas, ¿no? Ver el bienestar en sociedad, no solo en uno mismo. Y también nos permite tener un diálogo y un debate más ético, porque el utilitarismo es una de las teorías éticas más debatidas, es cierto, pero estar informado sobre esta misma te puede permitir a ti participar de manera más significativa en discusiones y debates éticos, y lo que puede ser muy útil para la construcción de argumentos y la comprensión de diversas perspectivas morales. Y también ocurre algo, la resolución de conflictos, ¿no? Porque la ética utilitarista puede proporcionar un marco para la resolución de conflictos, ya que te permite considerar las consecuencias de diferentes
opciones que pueden haber en ese entonces, y eso te puede llevar a tomar, te puede ayudar a tomar, te puede llevar a tomar decisiones que buscan equilibrar los intereses en el juego, ¿no? En juego. Porque a veces a la hora de la hora se nos dificulta tomar una acción, pero debemos ver cómo prevenir el mal mayor. Eso va a la ética utilitarista, buscar el bien de la sociedad y no solo el de uno. Y siendo más exacto, también hay algo bueno porque esto es aplicado en la ética empresarial. Porque en este ámbito, si nosotros comprendemos el utilitarismo, puede ayudarnos a, por ejemplo, esas personas que tienen organizaciones, ¿no? A que puedan tomar decisiones éticas relacionadas con la producción, la toma de decisiones, la responsabilidad social corporativa, que afectan a los empleados y la comunidad, claro, porque esa toma de decisiones a veces afecta de cierta manera a los empleados, pero no solo empleados, sino también a la comunidad en general. Y esto es muy importante. Pero yo me quedo con la resolución de conflictos, ¿saben? Porque nos puede ayudar a tomar decisiones que busquen equilibrar los intereses en juego, y eso es muy importante. Por eso yo digo que es muy importante estudiar la ética utilitarista, porque a veces inconscientemente hacemos esto, es cierto, pero es mejor conocerlo, porque como el conocimiento, es preferible saberlo y no necesitarlo aún que no saberlo y necesitarlo. Yo siempre me quedo con esa idea. Y por eso la comprensión de la ética utilitarista puede enriquecer tu capacidad para tomar decisiones éticas informadas, puede ayudar a promover el bienestar general. Eso es lo muy importante, el bienestar, no solo de ti, sino general. Y también a participar de manera más efectiva en discusiones y debates éticos, porque siempre va a haber una vez, muchas veces, dependiendo si te expones a tantas situaciones de debates éticos, ¿no? Y también los debates éticos hay en una variedad de contextos, ahí surgen los dilemas. Y ahora sí, yendo a lo que dice la diapositiva, el contexto histórico del utilitarismo y filosófico también. Bueno, podríamos arrancar diciendo que el utilitarismo es una teoría ética que se originó en el siglo XVIII y se desarrolló principalmente en el siglo XIX. En el contexto de la filosofía moral y política británica, eh, surge esto, ¿no? Primero tenemos que entender los precursores, ¿no? La filosofía utilitarista tiene sus raíces en las ideas del filósofo británico del siglo XVII, Thomas Hobbes. Hobbes. Hobbes propuso un enfoque egoísta de la moralidad. Él argumentaba que las personas actúan en su propio interés y buscan la maximización de su propia satisfacción. O sea, que son egoístas, ¿no? Que actúan por sí mismos, por sus intereses propios y buscan aumentar su satisfacción. Y aunque no se le considera un utilitarista, sus ideas sentaron las bases para el desarrollo posterior del utilitarismo. Por eso, muy importante, ¿no? Leer a Thomas Hobbes. También aquí viene Jeremy Bentham, 1748 hasta 1832, ¿no? Jeremy Bentham es considerado el fundador del utilitarismo moderno, porque en su obra Introducción a los principios de la moral y la legislación, que fue publicado en 1789, él desarrolló el principio de utilidad como base de la ética. Él argumentaba que las acciones son moralmente correctas y producen la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. Bentham también propuso un sistema de cálculo de la felicidad, que era conocido como cálculo hedonista, en el que se medían las cantidades de placer y dolor resultantes de una acción. Y también hay algo muy importante, otro personaje muy importante, un gran pensador, John Stuart Mill, que de 1806 hasta 1873 estuvo, ¿no? Y Mill fue otro filósofo influyente en el desarrollo del utilitarismo, porque él aportó matices importantes a la teoría de Bentham. Mill defendió la idea de que no todos los placeres son iguales y que algunos, como los placeres intelectuales y placeres morales, son de mayor calidad que los placeres físicos. También introdujo la noción de actos supererogatorios. Supererogatorios. ¿Y esto qué son? Son actos que van más allá del deber moral, pero que son altamente elogiados, claro. Y también tenemos que entender algo muy importante, que el utilitarismo en la política y la economía, ¿cómo fue, no? A lo largo del siglo XIX, las ideas utilitaristas influyeron en la política y la economía británica. La teoría del utilitarismo se utilizó para justificar políticas gubernamentales. Aquí, mira, ya se está poniendo en práctica la teoría.
como la reforma del sistema penal, por ejemplo, ¿no? Y la legislación sobre el bienestar social. Y en la economía, pues los principios utilitaristas influyeron en el pensamiento de autores como David Ricardo y John Stuart Mill, quienes abogaban por la maximización de la felicidad económica de las personas en general. Y también hay críticas, es cierto, hay críticas y también hay desarrollos posteriores, porque a lo largo del tiempo el utilitarismo ha enfrentado críticas, como la acusación de ser una teoría demasiado simplista, que podría justificar la tiranía de la mayoría o ignorar los derechos individuales de otros, ¿no? Y esto llevó a desarrollos posteriores en la ética, como la ética de los derechos y la ética de la justicia, que buscan abordar estas preocupaciones que dejó la ética utilitarista. Pero el utilitarismo, ¿no? Se originó en el siglo XVIII y se desarrolló a lo largo del siglo XIX en Gran Bretaña. Tuvo figuras a Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y que desempeñaron un papel crucial en este desarrollo de esta ética utilitarista, ¿no? A pesar de sus críticas, a pesar de los debates, el utilitarismo sigue siendo una teoría ética influyente que se centra en la maximización de la felicidad general como principio rector de la moralidad. Claro, eso debemos tenerlo muy en cuenta para comprenderlo mejor. Y para tocar en la siguiente diapositiva, ¿no? Los principios clave del utilitarismo. Debemos tener en cuenta, ¿no? El principio de utilidad, ¿no? El principio de la utilidad, porque utilitarismo viene de utilidad. Y este principio central del utilitarismo sostenía que una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar para la mayor cantidad de personas posible. A mayor cantidad de personas posible debe estar este bienestar presente, ¿no? Y si es correcta o es incorrecta, si es incorrecta, si causa más sufrimiento, dolor que felicidad, es cuando es incorrecta, ¿no? En otras palabras, la moralidad se evalúa en función de las consecuencias de las acciones, y esto lo toma en cuenta la ética del utilitarismo. Y tenemos que tener en cuenta que tiene la felicidad como criterio, porque define la felicidad, ¿no? El utilitarismo define la felicidad o utilidad como el bien supremo y la medida de valor. Para ellos la medida de valor es la felicidad. Y es interpretado en términos de placer o satisfacción y se busca maximizarla en la toma de decisiones éticas a la felicidad. También hay algo muy importante, ¿no? La sumarización de la felicidad, porque en el utilitarismo clásico se busca la suma total de felicidad y sufrimiento. Se comparaba la cantidad neta del bienestar resultante de diferentes acciones y se elige la que genere el mayor saldo positivo de felicidad. Y también hay algo muy importante, el cálculo de consecuencias. Para aplicar el principio de utilidad, los utilitaristas proponen un cálculo de las consecuencias de las acciones. Se considera la cantidad de felicidad y el sufrimiento resultante, así como la intensidad, certeza, proximidad, duración y extensión de estas consecuencias. Y también, como la ética kantiana, también busca la universalidad, porque el utilitarismo es una teoría moral universalista. ¿Y esto qué significa? Esto significa que se aplica de manera consistente en todas las situaciones y para todas las personas. No depende de normas o reglas particulares, sino de la maximización de la felicidad en general. Y también toma en cuenta la igual consideración, porque el utilitarismo aboga por la igual consideración de los intereses de todas las personas afectadas por una acción. No se da prioridad a ningún individuo o grupo en particular. Todos los intereses deben ser tenidos muy en cuenta de manera equitativa, ¿no? Y también hay algo que no podemos dejar de lado, que es la mayor calidad de placeres, ¿no? Y esto lo decía John Stuart Mills, porque él introdujo la noción de que no todos los placeres son iguales en calidad, y argumentaba que algunos placeres intelectuales y morales son de mayor calidad que los placeres físicos. Por lo tanto, el utilitarismo de John Stuart Mills consideraba que la calidad de la felicidad además de la cantidad. Calidad de felicidad sobre la cantidad. Eso decía John Stuart Mills. Y no debemos dejar de lado la comparabilidad de placeres y dolor, porque aunque no todos los utilitaristas están de acuerdo con este punto, algunos defendían la idea de que los placeres y los dolores son comparables y se pueden medir en una misma escala. Y esto permitía una evaluación cuantitativa de las consecuencias de las acciones. Y también hay algo muy importante que hay crítica, ¿no?, a las reglas inquebrantables, ¿no? El utilitarismo rechaza la noción de reglas éticas inquebrantables y considera que las reglas y normas son útiles solo en la medida en que promuevan la maximización de la felicidad. Y en casos excepcionales, se pueden quebrantar las reglas si se demuestra que eso genera un mayor bienestar.
Y también hay actos supererogatorios, que lo había mencionado anteriormente, ¿no? John Stuart Mill introdujo la idea de los actos supererogatorios, que son actos que van más allá del deber moral, pero que son altamente elogiados. ¿Y esto qué permitía? Esto permitía pues, la flexibilidad de la teoría utilitaria para reconocer actos heroicos o altruistas. Y es muy importante reconocer esto, ¿no? Estos son los principios que tiene el utilitarismo en sí. Yo aquí mencioné, ¿no? El consecuencialismo, la maximización de la felicidad y el agente neutral. Y aquí puedo mencionar, ¿no? Que el enfoque utilitarista no se basa en la intención o la virtud del agente moral, sino en sino en en el resultado de la acción. Claro. Y también hay el consecuencialismo, porque el utilitarismo se centra en las consecuencias de las acciones, evaluando su utilidad para determinar su bondad o maldad. Y eso es muy importante. No debemos dejarlo de lado, ¿no? No debemos dejarlo de lado. Y por eso, ¿no? Tenemos que continuar con lo siguiente, pero debemos tener en cuenta que aplicar el utilitarismo como teoría ética es muy importante porque nos lleva a destacar que el utilitarismo ha sido objeto de críticas, ¿no? Pero hay justificación de acciones controvertidas, ¿no? Y la protección de los derechos individuales también. Eso es muy importante. Eso es la medición de la felicidad, ¿no? De cierta manera, según la teoría. Y ahora sí vamos al siguiente punto. Aquí, maximización de la utilidad de la ética utilitarista. Debemos tener en cuenta que es un principio central, ¿no? De la ética utilitarista, la maximización de la utilidad. ¿Y cómo lo diría en palabras sencillas? Bueno, esto se refiere a la idea de que una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar general posible y es incorrecta si causa más sufrimiento o dolor que felicidad. Más sencillo no puedo ponerlo. Por eso yo quiero mencionar, ¿no? Algunos puntos muy importantes para comprenderlo mejor. Tenemos primero el cálculo de consecuencias, porque para determinar si una acción maximiza la utilidad, los utilitaristas proponen realizar un cálculo de las consecuencias. Se considera la cantidad de placer y dolor que resultará de una acción, así como factores como la duración, certeza, proximidad, intensidad y extensión de esas consecuencias. Esto lo había mencionado anteriormente, pero eso sí, volveré. Es muy importante volverlo a mencionar porque va de la mano con la maximización de la utilidad de la ética utilitarista. Y tenemos que tener en cuenta también el bienestar general, porque el objetivo principal del utilitarismo es promover el bienestar o la felicidad general. La felicidad se entiende en términos de placer, ausencia de sufrimiento y satisfacción. Los utilitaristas buscan maximizar el bienestar no solo para uno mismo, sino para el mayor número posible de personas. Y también el consecuencialismo, porque el utilitarismo es una ética consecuencialista, lo que significa que se centra en las consecuencias de las acciones en lugar de en las intenciones o en la adherencia a reglas abstractas, ¿no? Lo que importa es el resultado neto de felicidad y sufrimiento que una acción produce. Y eso lo toma muy en cuenta. Por eso también quiero mencionar algún punto muy importante que viene en la igual consideración, porque en el utilitarismo se promueve la igual consideración de los intereses de todas las personas afectadas por una acción. No se otorga prioridad a un individuo o algún grupo en particular, porque todos los intereses deben ser tenidos en cuenta equitativamente, de manera equitativa, ¿no? Y aquí algo muy importante, ¿no? La comparación de opciones, porque en situaciones éticas se compara muchas veces las distintas opciones disponibles y se elige aquella que, según el cálculo de consecuencias, maximice la felicidad neta. Esto implica sopesar los efectos positivos y negativos de cada elección. Y por eso también quiero mencionar otra vez, ¿no? La calidad versus cantidad. John Stuart Mill, un influyente, ¿no? Filósofo utilitarista, él decía la noción de que no todos los placeres son iguales en calidad. Argumentaba que algunos placeres intelectuales y morales son de mayor calidad que los placeres físicos. Y esto agrega una dimensión de calidad a la maximización de la utilidad. Y también hay otro punto muy importante que es la universalidad. Era un principio de maximización de la utilidad que es universal. Y esto significaba que se aplica de manera consistente en todas las situaciones y para todas las personas. Y no dependía de reglas culturales o morales particulares. Y también hay un punto muy importante que es la flexibilidad ética, porque el utilitarismo es una teoría ética flexible en el sentido de que no establece reglas rígidas e inquebrantables. Y en muchas ocasiones, puede justificar acciones que parecen contrarias a las normas tradicionales y se demuestra que generan un mayor bienestar general. Y también hay críticas, ¿no? Siempre hay críticas, y esto es muy importante decirlo porque
Dicen que es difícil medir y comparar la felicidad. Es cierto, porque dicen que puede justificar decisiones moralmente cuestionables, ¿no? En nombre de la mayoría y que puede no respetar adecuadamente los derechos individuales. Pero, en cierta manera, la maximización de la utilidad de la ética utilitarista, ¿no? Es un principio central de la ética misma, de esta ética. Y busca la promoción del bienestar general al sopesar las consecuencias de las acciones y elegir aquellas que generen la mayor felicidad neta. Es muy influyente, cierto, pero tiene críticas, ¿no? Ya vemos y vamos a seguir continuando. Y aquí vemos, ¿no? Que tiene efectos sobre la sociedad, y utilidad en diferentes contextos. No en todos los contextos se puede aplicar, claro. Y ya, vamos a seguir la siguiente. Y aquí vamos, ¿no? La relación entre la felicidad y la ética utilitarista. Debemos tener en cuenta que la felicidad es el núcleo de esta teoría ética. En el utilitarismo, la felicidad es vista como el bien supremo y el criterio principal para evaluar la moralidad de las acciones. Por eso tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos, ¿no? Primero, el placer y satisfacción. La felicidad en el contexto del utilitarismo se comprende en términos de placer y ausencia de sufrimiento. Se valoraba positivamente la generación de placer y se busca minimizar el dolor y el sufrimiento en las personas. Y estos estados emocionales y psicológicos son muy cruciales para la medición del bienestar, ¿no? Porque ellos decían que se podía medir el bienestar en cierta manera. Y a esto es lo que yo voy. Y también hay otro punto que debemos tener en cuenta, ¿no? La felicidad es el bien supremo aquí en esta ética, porque se busca aumentar la felicidad o el bienestar general en la toma de decisiones éticas. Seamos conscientes, en las decisiones éticas a veces tenemos que dejar la felicidad, pero esta ética la recoge, la abraza, no la quiere dejar a la felicidad porque lo ve como su bien supremo. Y su idea central es que las acciones son moralmente correctas si aumentan la felicidad general y moralmente incorrectas si disminuyen la felicidad o causan sufrimiento. O sea, es moralmente incorrecto si disminuye la felicidad y es moralmente correcto cuando aumenta la felicidad. A eso es lo que yo voy. Debemos tener en cuenta, ¿no? Que también hay un punto muy importante que es la comparación de opciones. Porque en muchas situaciones éticas se comparan diferentes opciones y se elige la que, según el cálculo de las consecuencias, maximice la felicidad neta. En otras palabras, se sopesan los efectos positivos y negativos de cada elección para determinar cuál generará un mayor bienestar general. Lo que va a generar o lo que generará el bienestar supremo, ¿no? El que viene a ser la tendencia de ser lo que es en mayor cantidad. Y siempre lo busca en general, no solo en uno. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque compara las opciones en cierta manera. Y también hay el cálculo de consecuencias, porque para determinar si una acción es moralmente correcta desde una perspectiva utilitarista, se realiza el cálculo de las consecuencias. Y esto lleva a evaluar la cantidad de placer y dolor que resultará de la acción, ¿no? Así como considerar factores como la intensidad, ¿no? Y la duración que lleva y lo que podría ocurrir, los efectos, ¿no? Es muy importante esto porque aquí nace todo esto, esta ética, en eso se basa. Y debemos tener en cuenta que John Stuart Mill, él daba calidad al placer. No, él tenía la idea de que no todos los placeres son iguales en calidad. Él decía que algunos placeres intelectuales o morales son de mayor valor que otros, que esos placeres físicos, él decía. Y esto es una dimensión de calidad a la evaluación de la felicidad, es muy importante. Y también hay otro punto muy importante que es la igual consideración de intereses, porque en el utilitarismo se promovía la igual consideración de los intereses de todas las personas afectadas por una acción. No se da prioridad a ningún individuo o grupo en particular, porque todos los intereses se consideraban de manera equitativa en función de su contribución a la felicidad general. Y también hay sobre las críticas, ¿no? Si no debemos dejar nunca las críticas, porque las críticas son muy importantes, ¿no? Claro, si están bien hechas son importantes, si están mal hechas y buscan dañar no es importante. Debemos tener en cuenta que una digo, una crítica constructiva vale más que una crítica que es todo lo contrario, que busca destruir, ¿no? Y eso es muy notable. Mediante los sentidos lo podemos, ¿no? Mediante la experiencia también darnos cuenta de eso. Siempre tenemos que ser críticos constructivos, no ser críticos destructivos. Y yo quiero ir a esto, ¿no? Porque hay un enfoque mucho en la felicidad aquí, en esta ética. Mira, algunos
dicen que es muy difícil medir y comparar la felicidad, ¿no? Dicen que es difícil. Yo también digo que es difícil, pero más no imposible, ¿no? Porque se puede llegar a medir en cierta manera, ¿no? No completamente, pero eso debemos dejarlo en cuenta, ¿no? Porque lo importante es respetar los derechos individuales de los demás también. Eso es muy bueno. Y ahora sí, vamos a la siguiente. Aquí vamos, ¿no? A las críticas y desafíos del utilitarismo, ¿no? Yo cada rato decía críticas, críticas, ahora vamos a las críticas. A lo largo de su historia, ¿no? El utilitarismo muchas veces ha sido criticada y hoy lo voy a decir por qué. Es criticada por la tiranía de la mayoría, ¿no? Eso es lo que yo voy. Ojo, la tiranía de la mayoría. Porque el utilitarismo a menudo se ha criticado por su capacidad para justificar decisiones que podrían llevar a la tiranía de la mayoría. Y esto significa que en situaciones en las que la mayoría se beneficia a expensas de una minoría, el utilitarismo podría respaldar la opresión o el sacrificio de los intereses de la minoría en beneficio de la mayoría, ya que ocurre el mal, ¿no? Porque ¿qué tal si la mayoría es tiranía? Siempre dan prioridad a la felicidad de la mayoría, ¿no? Pero ¿qué tal si esta mayoría realmente son malos? Se cumple una injusticia, ojo ahí, eso es una crítica muy importante y muy elaborada, claro, es lógico y puede tener una argumentación que lo respalde, ¿no? De que por qué está mal esto. Y también hay otra crítica que hace la protección de los derechos individuales, porque una de las críticas más simples que le hacen, ¿no? Más comunes, son que al utilitarismo es que puede llevar a la violación de los derechos individuales en nombre de la maximización de la felicidad general. O sea, pueden violar los derechos de algunos por la, la máxima cantidad de derechos de los demás, ¿no? O sea, puede afectar la violación de derechos individuales en nombre de la maximización de los demás, de su felicidad, para ser más exacto. Y en situaciones donde el bienestar de una minoría se ve sacrificado por el bienestar de la mayoría, el utilitarismo no protege adecuadamente los derechos y libertades individuales. Eso es a lo que yo voy. Y también hay algo muy importante porque la calidad versus cantidad, ¿no? John Stuart Mill lo decía. Él le introdujo esta idea. No todos los placeres son iguales en calidad. Pero debemos recordar que el utilitarismo clásico a menudo se centra en la cantidad de felicidad en lugar en la calidad. Ojo ahí, en el utilitarismo clásico es todo lo contrario, porque es muy centrada en la calidad no, en la cantidad de felicidad en lugar de la calidad. Se concentraban en la mayor cantidad de felicidad, pero no en la calidad de la felicidad. A lo contrario que decía John Stuart Mill, porque le daba importancia a la calidad. Y esto ha llevado a muchas críticas. Aquí surge un montón de críticas, porque hay una falta de atención a la satisfacción de las necesidades más elevadas, ¿no? Y a la promoción de la cultura del placer inmediato. Y debemos tener en cuenta también la medición de la felicidad, porque aquí también hay una crítica muy importante, porque en la medición y comparación de la felicidad es una crítica muy central. Muchos dicen, ¿no? Que es hasta imposible medir la felicidad y mucho menos compararla cuantitativamente entre personas. Y esto planea un gran desafío porque para evaluar de manera precisa, ¿no? Lo que buscan evaluar de manera precisa son las consecuencias de las acciones. A eso es lo que yo voy. Que dicen que es muy complicado, ¿no? Debemos entender que no todos sienten igual también. Somos diferentes. Muchos dicen que somos iguales, ¿no? Es cierto, en la condición de seres humanos somos iguales, pero de cierta manera, dentro de cada uno ya nos vamos por nuestras experiencias siendo diferentes, ¿no? Pero eso no quita la igualdad de los derechos humanos, ¿no? Porque es muy importante que tener un respaldo. Y ahí vamos, ¿no? Y quiero mencionar otra crítica que le hacen, ¿no? Porque hay problemas en la predictibilidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, en la ética utilitarista, o mejor dicho, en la ética utilitaria, a menudo depende de la capacidad de prever y calcular las consecuencias de las acciones. En la vida real, la predicción precisa de las consecuencias es a menudo difícil o imposible también, lo que plantea desafíos en la aplicación de la teoría, ¿no? Ojo ahí, no toda la teoría la puedes aplicar aquí. Debes tener en cuenta los contextos, ¿no? Estar informado, analizar primero. Lo importante siempre cuando ocurre algo es analizar lo que ocurre, porque todo te deja un porqué. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿No? ¿Por qué actúan así? Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué y tiene un antecedente. Nada surge de la nada. Y debemos recordar que la nada también es algo. Claro, la nada es la nada, ¿no? Y quiero mencionar algo, ¿no? Y lo pongo en duda, esto, lo que digo, si quieren. Pero voy a seguir diciendo, ¿no? La paradoja del hedonismo.
porque aquí hay una crítica muy importante, ¿no? En la paradoja del hedonismo, porque sugiere que la búsqueda directa del placer puede llevar a la insatisfacción. Ojo ahí. Los críticos decían que en el utilitarismo, al enfocarse en la maximización del placer, podría llegar a fomentar un tipo de hedonismo superficial que no necesariamente conduce a la felicidad genuina y duradera, sino una felicidad que se te va más rápido, que lo que fácil viene, fácil se va, o una felicidad que no es una felicidad real, sino una felicidad artificial y de corta duración, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también hay una crítica a los actos supererogatorios, porque algunos críticos argumentaban que el utilitarismo carece de un espacio para acciones heroicas o altruistas que van más allá del deber moral. Ojo aquí, ya que la teoría se centra en la maximización de la felicidad general. Debes tener en cuenta eso. Y también hay algo muy importante que le hace la crítica, que es la falta de consideración de la integridad personal, ¿no? Porque en el utilitarismo puede requerir que las personas actúen de maneras que van en contra de sus propios valores y principios personales y es lo que maximiza la felicidad general de los demás, ¿no? Y esto ha sido criticado por su falta de respeto a la integridad personal. Aquí surgen muchas críticas, ¿no? Debemos tener en cuenta que no es perfecto, es cierto, pero hay cosas muy buenas también en la ética utilitarista, no todo está mal. En esta teoría ética, como las otras teorías éticas, se ha enfrentado a unas críticas, ¿no? También, no solo críticas, sino desafíos. Por eso yo aquí puse críticas y desafíos al utilitarismo, ¿no? Y bueno, debemos tener en cuenta, ¿no? Que esto está relacionado con el enfoque que tiene, ¿no? Porque lo que busca es la maximización de la felicidad y la falta de atención a otros aspectos de la moralidad. Puede ser como la protección de los derechos individuales y la calidad versus cantidad de placer. Pero a pesar de eso, el utilitarismo es es una teoría que ha sido muy influyente a lo largo de la historia, ¿no? Y hasta ahora se sigue hablando de ello. Y por eso yo quiero mencionar algo muy importante, ¿no? De las aplicaciones del utilitarismo, con algunos ejemplos, ¿no? Puedo mencionar en la ética médica, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que muchas variedades de campos, ¿no? Vamos a empezar primero en la ética médica. Supongamos, ¿no? La asignación de recursos en la atención médica. En situaciones de escasez de recursos médicos como durante la pandemia del COVID-19, se puede utilizar enfoques utilitarios para determinar la asignación de ventiladores, suministros médicos, camas de hospitales, ¿no? Y la decisión podría basarse en maximizar el número de vidas salvadas o la calidad de vida de los pacientes. Ojo aquí, a esto es lo que voy yo, explicando ya la teoría, ¿no? ¿Cómo se aplicaría? Dando ejemplos muy buenos realmente, porque eso es lo que voy, que sea entendible, ¿no? Y tenemos también la política pública. ¿Cómo se hace en la política pública? Bueno, en las políticas de bienestar social, por ejemplo, los gobiernos pueden utilizar el utilitarismo para diseñar políticas de bienestar que busquen maximizar el bienestar general. Un ejemplo podría ser la implementación de programas de asistencia social o de atención médica universal, que podría ser basado en la idea de aumentar la felicidad y reducir el sufrimiento de las personas. Y eso es un ejemplo, ¿no? En política pública, ¿no? Específicamente políticas de bienestar social. Y otra cosa muy importante es en la ética empresarial. Yo lo había mencionado al principio, ¿no? Claro, un ejemplo podría ser la responsabilidad social corporativa, ¿no? Porque las empresas pueden aplicar el utilitarismo al considerar cómo sus acciones y políticas afectan a la sociedad en general. Un ejemplo podría ser reducir su huella de carbono e implementar prácticas laborales justas, ¿no? Al reducir las huellas de carbono. Y que las empresas puedan contribuir a la felicidad general de la comunidad. A eso es a lo que voy, ¿no? Busca maximizar el bienestar, la felicidad de los demás. En otra ética podría ser la ambiental. Claro, la ambiental también. Un ejemplo podría ser la conservación y sostenibilidad, porque en la toma de decisiones, ¿no? Que están relacionadas con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿no? El utilitarismo podría implicar la protección de ecosistemas y la reducción de la contaminación para promover el bienestar general presente y futuro. Y aquí viene muy importante aquí, cuidar el medio ambiente. Aquí ayuda la ética utilitarista a eso, ¿no? Un ejemplo sería la restricción de la pesca para evitar la extinción de especies, ¿no? Especies marinas y mantener la disponibilidad de alimentos a largo plazo también. Porque ¿qué tal si tú en una época del año vas a ir a pescar a una especie que está a punto de extinguirse, ¿no? Y los pescas todos y ya no hay ninguno. Eso al principio no te va a generar escasez, pero a lo largo del tiempo, como ya no va a haber más de esos peces, va a generar escasez. ¿Me entiendes? Claro. Y también ya
Y si falta estos peces, va a haber escasez en la alimentación, ¿no? Va a haber una falta de disponibilidad de alimentos a largo plazo. Por eso también debemos cuidar las especies. Muy importante cuidar las especies. Todo tipo de especie merece ser cuidada, ¿no? Y debemos tomar en cuenta esto porque cada uno cumple un labor en el ecosistema en el que habita. Y otro ejemplo que podría decir es la ética en la investigación, ¿no? Por ejemplo, podría ser las pruebas clínicas, porque en la investigación médica se pueden aplicar principios utilitarios para evaluar la ética de realizar pruebas clínicas en seres humanos. Por ejemplo, se busca un equilibrio entre los beneficios potenciales de la investigación y los riesgos para los participantes, maximizando el bienestar en general, ¿no? Al hacer una prueba. Y también puede haber una ética en la actualidad, a ver, ya sé, en la inteligencia artificial, ¿no? En la CIA. Puede haber algoritmos de toma de decisiones éticas. Los programadores de las inteligencias artificiales pueden incorporar principios utilitarios en los algoritmos de toma de decisiones éticas para vehículos autónomos, ¿no? En los sistemas de salud también, o en el ámbito legal. Aquí es muy importante, porque la inteligencia artificial podría evaluar las consecuencias de sus acciones y elegir la opción que maximice el bienestar de las personas, ¿no? Y otra ética que podría mencionarnos es la policial, que no podemos dejarla de lado, porque aquí hay decisiones en situaciones de crisis, ¿no? Porque la policía podría aplicar el utilitarismo al enfrentar situaciones de crisis como la toma de rehenes, donde deben considerar si las acciones que toman maximizan la seguridad y el bienestar general, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. Ellos siempre están ahí tomando decisiones difíciles, buscando el bienestar general. Eso es lo que debe ser aplicado al utilitarismo aquí. Y hay estudios también de caso. Claro, por algo lo he puesto ahí. Y pues tenemos primero, ¿no? La política de inmigración y refugiados, porque los gobiernos pueden utilizar enfoques utilitarios al diseñar políticas de inmigración y refugiados. En la decisión de aceptar o rechazar a inmigrantes y refugiados se basa en la evaluación de cómo su admisión contribuiría al bienestar general y a la sociedad receptora que los va a recibir a aquellos que son inmigrantes, ¿no? Aquellos que vienen de otros lados. Y ojo en esto porque hay un racionamiento de órganos para trasplantes también en estudios de caso, ¿no? Y los comités de trasplantes médicos a menudo se enfrentan al dilema de asignar órganos escasos a pacientes que los necesitan. Y en este caso, en estos casos, la aplicación del utilitarismo podría implicar asignar órganos a quienes se beneficiarían más y tienen mayores probabilidades de sobrevivir, con el objetivo de maximizar la felicidad general, ¿no? Claro, es muy importante comprender esto porque ya, diciendo ejemplos, estudios de casos, lo comprendemos mejor. Conocemos el corazón de la ética utilitarista, ¿no? ¿Cómo se llevaría a la práctica? Y esto ilustra mucho lo que es el utilitarismo, ¿no? Cómo es y cómo se puede aplicar en una variedad de contextos éticos y decisiones de política, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que la aplicación del utilitarismo puede plantear dilemas éticos muy complejos. Eso debemos tener en cuenta, ¿no? Y ahora sí vamos a la última diapositiva, ¿no? Aquí las conclusiones y reflexiones finales. Debemos tener en cuenta, ¿no? Que su enfoque, vuelvo a repetirlo para que se les quede ahí. El enfoque es la maximización de la felicidad general, la ética utilitarista. Y por eso yo quiero mencionar, ¿no? Sus puntos muy importantes, ¿no? De esta teoría. Hay flexibilidad ética, porque en el utilitarismo se ofrece cierta flexibilidad en la toma de decisiones éticas al no establecer reglas rígidas e inquebrantables. ¿Y esto qué permite? Esto permite adaptar las decisiones a las circunstancias específicas. También hay algo muy importante que es el enfoque consecuencialista, porque en el utilitarismo se basa en un enfoque que es este, ¿no? Consecuencialista. ¿Y esto qué significa? Significa que considera que las consecuencias de las acciones son lo que realmente importan en la ética. Y esto puede ser muy útil para abordar situaciones donde las consecuencias tienen un impacto significativo en la moralidad. Y también hay otro punto muy importante que es la promoción del bienestar general, porque en la ética utilitarista se puede ver que tiene un objetivo loable de promover el bienestar general y reducir el sufrimiento. Y esta orientación hacia la felicidad puede inspirar acciones que buscan mejorar la vida de las personas. Y yo quiero ir aquí, ¿no? Que yo cada rato decía de los dilemas, ¿no? Vamos a tocar los dilemas, vamos a ello. Dilemas éticos que tiene, ¿no? Como podemos saber, el utilitarismo no está exento de desafíos, porque puede plantear dilemas éticos muy complejos, como la protección de los derechos individuales y la justificación de decisiones controvertidas en nombre de la mayoría. Si recuerden esto, que lo voy a volver a repetir, porque
Debemos tener en cuenta, ¿no?, que estos dilemas el más especial es en la justificación de decisiones controvertidas en nombre de la mayoría. No siempre la mayoría tiene razón. Acuérdense de mí, acuérdense de esto que digo. La mayoría no siempre tiene razón, pueden estar equivocados. Por eso es muy importante analizarlo, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Revisar, cuestionar nuestras creencias también es muy importante. Y tenemos, ¿no?, que tener en cuenta la medición de la felicidad también, ¿no? La comparación de las consecuencias que pueden ser muy difíciles en algunos casos. Y no debemos dejar de lado el contexto y la aplicación que tiene la ética utilitarista, ¿no? Porque su utilidad, ¿no?, del utilitarismo depende del contexto y la situación. No se puede aplicar siempre en todo, ¿no? Hay situaciones que sí, situaciones que no. Es cuestión de una evaluación. Es cuestión de revisar, analizar si debe ser así. Y esto puede ser muy efectivo en ciertas áreas, es cierto, como la política pública y la ética empresarial, y donde aquí se pueden evaluar las consecuencias de manera más cuantitativa. Ojo, otro punto muy importante, ¿no?, que decía John Stuart Mill, lo vuelvo a repetir porque no podemos dejarlo de lado, que es es la cualidad versus cantidad, ¿no? Calidad, calidad versus cantidad. La noción de calidad de placeres por John Stuart Mill agrega a profundidad a la teoría, reconociendo que no todos los placeres son iguales, no todos son iguales, no lo son. Y esto resalta la importancia de considerar la satisfacción de necesidades más elevadas. Y quiero mencionar algo muy importante, ¿no? Que a pesar de las críticas, es cierto, y desafíos que llevó la ética utilitarista, el utilitarismo sigue siendo una teoría ética influyente que puede ayudarnos, ¿no?, a tomar decisiones. Debemos tomar lo bueno, ¿no?, y aquello que no está bien decirlo, no quedarnos callados, porque de esta manera podríamos motivar la reflexión sobre cómo tomar decisiones éticas en beneficio de la humanidad, sin menospreciar a los otros. Es cierto, debemos siempre tener esa reflexión, ¿no? Pero para mí el utilitarismo también plantea preguntas como la responsabilidad personal y la moralidad individual. ¿Cómo podremos equilibrar la búsqueda de la felicidad personal con la promoción del bienestar general? Esa es la pregunta que me deja, ¿no? Y yo dejo aquí abierto esto porque la ética utilitarista es un marco ético muy valioso. Sí, muy valioso. Puede tener críticas, lo que ustedes quieran, pero es muy valioso porque resalta la importancia de considerar las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Y buscar el bienestar general. Y yo siento que esto del debate ético va a seguir continuando porque es muy fundamental para comprender mejor las implicaciones y aplicaciones de esta teoría. Eso es a lo que yo voy. No, no todo lo que está en teoría es correcto, no se puede aplicar en todas las situaciones, ¿no? En todos los contextos. Por eso es importante hacer una revisión, una evaluación. Y aquí yo diría que es una conclusión, dejando abierto esta pregunta, ¿no? ¿Cómo equilibrar la búsqueda de la felicidad personal con la promoción del bienestar general? Y aquí lo dejo. Gracias. Esto fue Ética Utilitarista, la ética del utilitarismo.